Bien, vamos a calcular la distancia entre dos rectas. Bueno, para calcular la distancia entre dos rectas vamos a tener que analizar tres casos distintos, o sea, tres casos diferentes que se pueden presentar. Bueno, como verán en pantalla, tenemos el caso 1, que se trata de rectas paralelas, es decir, cuando la recta R1 es paralela a la recta R2. Para aplicar este caso, tenemos que previamente confirmar que realmente las rectas sean paralelas. Entonces, desde el punto de vista del álgebra, habíamos visto que dos rectas son paralelas cuando sus vectores directores de cada recta también lo son. Es decir, el director de la recta 1 tiene que ser paralelo al vector director de la recta 2. ¿Sí? Pero para que los vectores directores sean paralelos, necesariamente necesitamos que sean proporcionales. Es decir, el vector de la recta 1 tiene que estar igual, o sea, es igual al múltiplo del vector B2. O al revés, el vector B2 es el múltiplo de B1. Bien. Entonces, para aplicar este caso, justamente necesito como requisito que las rectas sean paralelas. Entonces, la idea es, si yo quiero calcular la distancia entre la recta R1 con la recta R2, esto puede llegar a ser equivalente a tomar la distancia del punto P2 con la recta R1. ¿Sí? ¿P2 quién es? Bueno, como ustedes observan en el gráfico, P2 es un punto que pertenece a la recta R2. Mejor dicho, podría ser el punto de paso de la recta R2. Y R1 es la otra recta. También es válido si yo tomo, por ejemplo, el punto de paso de R1 y le saco la distancia con R2. ¿Sí? ¿Y por qué puedo tomar cualquier punto o el punto de paso? Porque las rectas son paralelas. Es decir, cualquier punto que yo tome de la recta, al calcular la distancia, van a tener la misma distancia. ¿Sí? Entonces, la cuestión de encontrar la distancia entre dos rectas paralelas es equivalente o es igual a la distancia entre el punto con la recta. Básicamente, la idea o el despeje para hacer la deducción de la fórmula es similar al tercer caso que habíamos visto en el video de distancia entre punto con recta. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que esto es un paralelogramo. Entonces, el área del paralelogramo, ¿se acuerdan que era base por altura? La base, en este caso, es el vector B1. Esto que está acá sería la base del paralelogramo. O sea, la norma de B1 por la altura. ¿Que la altura quién sería? La distancia D que yo necesito averiguar. Por otro lado, sabemos que el área de un paralelogramo se puede calcular como el producto vectorial entre el vector B1 con el vector P1, P2. Entonces, ahí ya saco también el área. Entonces, si las áreas se supone que son las mismas, igualo el primer área y por transitividad lo igualo al producto vectorial entre B1 por P1, P2. Esto, después, ¿qué tenía que hacer? Tenía que despejar y te daba la deducción de la fórmula. O sea que B1 por P1, P2 norma sobre la norma de B1. Bueno, y acá deduje la fórmula de distancia entre dos rectas. Solamente que hay que formar un vector con los dos puntos de paso de ambas rectas paralelas. ¿Sí? Hay que tener cuidado, bueno, igual es muy difícil darse cuenta, pero hay que tener cuidado de que el punto P1 y P2 no estén en la misma recta, ¿no? Porque ahí podría pasar otra cosa. O sea, siempre tienen que ser puntos distintos. Un P1 en la recta R1 y P2 en la recta R2. ¿Sí? Bien, entonces básicamente esa sería la deducción para encontrar la fórmula entre distancia entre dos rectas paralelas. Vamos a hacer un ejercicio para aplicar esta fórmula básicamente. Entonces, nos piden calcular la distancia entre las rectas R y S. Bueno, la recta R la voy a escribir en forma vectorial porque nos dieron la forma simétrica. Entonces sería X, Y y Z es igual a lambda. Y se acuerdan que el vector director son los denominadores de cada fracción. Entonces te va a quedar 2, 1, menos 2. Más el punto de paso son los valores que están restando a la variable. Pero, claro, acá dice x menos 1.
Entonces sería 1. Hay que cambiar el signo. Y menos 2. 2. Y z más 2 es lo mismo que diga z menos menos 2. Por eso va a menos 2. ¿Sí? Y en el caso de la recta S, si la paso a forma vectorial, no le voy a poner lambda porque si no va a parecer que es el mismo lambda y no es verdad. Le voy a poner t. El vector director son los denominadores. Menos 4, 2 y 4. Pero acá hay un problema porque las variables tienen que ser positivas. Ves que acá dice x positiva, la y es negativa y la z es positiva. Entonces acá tengan cuidado porque hay una trampa. Ese negativo de la y no estaría correcto para considerarlo en forma simétrica. Lo voy a pasar abajo y ahí el vector director cambia, porque ya no sería 2, sería menos 2. Tengan cuidado con esa trampa. Siempre las variables tienen que ser positivas. Si hay un menos, lo mando para abajo. Más el punto de paso. Y el punto de paso sería el término que está acá, que es el menos 1. Le cambio el signo, 1. Acá dice menos 0. Aunque no lo crea. Entonces sería 0. Y en z, menos 1, 1. Listo. Entonces ya tengo las dos rectas. Bueno, básicamente, ¿qué hay que hacer? Agarrar primero los dos puntos de paso. Tengo que formar el vector P1, P2. Entonces, saco los puntos de paso. Es P2 menos P1. P2, ¿qué dijimos que era? Era el punto de paso de la recta R2, o sea, de la recta S en este caso, 1, 0, 1. Y P1 va a ser el punto de paso de la recta primera, de R. 1, 2, menos 2. ¿Sí? O sea, esto para mí es P2 y esto para mí es P1. Entonces, hagamos la diferencia. El vector P1, P2 va a ser igual a 1 menos 1, 0, 0 menos 2, menos 2, y 1 menos menos 2 es 3. Y ahora tengo que hacer el producto vectorial entre el vector B, o sea, entre el P1 por P2, producto vectorial con el director de la recta 1. ¿Sí? Porque acá lo que estoy tratando de hacer, dijimos que la distancia entre P2 con la recta 1. Entonces sería con el vector director 1. Entonces el producto vectorial me va a quedar, acá, perdón, es el vector P1, P2. Le puse una cruz de más. Ahí va. El P1, P2 es 0, menos 2, 3. Y el vector B1, el vector director de la primera recta, que sería este que está acá. 2, 1, menos 2. 2, 1, menos 2. Bueno, hago el producto vectorial. Esto se tapa y te queda menos 2 por menos 2, 4, menos 3 da 1. Tapo este, 0 por menos 2, 0, menos 2 por 3, menos 6. Pero le cambio el signo, te queda 6. Después nos queda, tapo el último, 0 por 1, 0, menos 2 por menos 2, 4. 1, 6, 4. Listo, entonces ahora calculamos la distancia entre la recta R1 con R2, que dijimos que es la norma del producto vectorial entre P1, P2 por el vector B1 sobre la norma de B1. Entonces, la distancia entre las rectas R1 y R2 va a ser igual a ¿qué? A la norma del vector del producto vectorial, que nos dio 1, 6, 4, y la norma del vector B1, que es el vector director de la primera recta, 2, 1, menos 2. Bueno, pero ustedes saben que la norma de un vector, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada. O sea, la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, todo sumado. Raíz de 1 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 4 al cuadrado, sobre la raíz de las componentes, también lo mismo como norma, 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Entonces nos queda que la distancia entre R1 y R2 es igual a, bueno, hagamos la cuenta, 1 más 36 más 16 me dio raíz de 53, y acá sería 4 más 1 más 4, raíz de 9. Pero la raíz de 9, la raíz de 53 la voy a dejar así porque no lo puedo hacer, y la raíz de 9 es 3. ¿Listo? Y esta entonces sería la distancia entre la recta R1 y R2. Pero
para que quede completo el ejercicio y esté correctamente justificado, yo les recuerdo que esta fórmula la usé porque yo supuse que las rectas son paralelas. Entonces, antes de hacer el ejercicio, no se olviden de eso, ¿sí? Además de las trampas que les fui diciendo que pueden aparecer. Yo acá tendría que haber justificado también que la recta R es paralela a la recta S. ¿Por qué? Porque si ustedes miran los vectores directores, ¿cómo son? Múltiplos, ¿sí? O sea, el vector B1 es múltiplo con B2. ¿Por qué lo puedo decir a eso? Y claramente porque B1, si yo lo multiplico por menos 2, me va a dar el vector B2. Entonces, a ver, hagamos la cuenta. Menos 2, vector B1, 2, 1 menos 2 es igual a menos 4, menos 2, 4. Hago entre comillas la distributiva, mejor dicho, el producto escalar de un vector. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por 1, menos 2. Y menos 2 por menos 2, 4. ¿Ven que da lo mismo? Entonces, con esto yo justifico que las rectas son paralelas, ¿sí? Y es importante justificar eso porque si no, no puedo aplicar la fórmula que apliqué anteriormente. Bien, entonces ahí tenemos un ejercicio resuelto con distancia entre dos rectas que son paralelas. Vamos al caso 2. El caso 2 es cuando tenemos rectas alabiadas. Las rectas alabiadas son dos rectas que no se cruzan, como verán, como las paralelas. Las paralelas tampoco se cruzarían en principio, ¿no? Porque las paralelas tienen el mismo vector director, pero no comparten nada, son no coincidentes en este caso. Pero si tengo rectas alabiadas, son dos rectas que no se cruzan, y si ustedes observan, R2 pertenece al plano, podemos decir, del piso, y R1 pertenece al plano del techo. O sea, como que claramente se observa que R1 y R2 son dos rectas que pertenecen a diferentes planos. Por eso hablamos de rectas alabiadas, ¿sí? Entonces vamos a tratar de buscar la distancia entre estas dos rectas alabiadas, usando un poco el concepto que usamos en el caso anterior. Ustedes se acuerdan que teníamos que armar un vector. En este caso, el vector que me interesa armar es el vector que se forma con los dos puntos de paso. El vector P1, P2 o P2, P1, como lo quieran decir. Y los vectores directores, el vector director B2 pertenece a la recta R2 y el vector director de B1 pertenece a la recta R1, ¿no? Entonces, claro, si ustedes se acuerdan del video de producto vectorial, yo sé que el vector B2 está en el piso, pero está en un plano que es paralelo al plano de la recta R1, donde está B1. Entonces, si ustedes hacen el producto vectorial entre el vector B1 con el vector B2, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en el producto vectorial, cuando hacen un producto vectorial, obtienen un tercer vector que va a ser perpendicular a estos dos vectores? En principio, el producto vectorial sería lo que está acá. ¿Se entiende? Entonces, el resultado del producto vectorial apuntaría por arriba. Este vector director, ¿no? Este vector del producto vectorial, no sé qué tamaño será, porque puede ser más grande, más chiquito, no importa. Pero yo sé que es perpendicular a B1 y a B2. Es decir, es perpendicular al plano donde está R2 y es perpendicular al plano donde está R1. Entonces, si se dan cuenta, el vector P1, P2 o P2, P1, como lo quieran llamar, este es el vector P2, P1, si yo hago la proyección ortogonal con respecto al vector, que es el resultado del producto vectorial, ¿qué le va a dar la proyección ortogonal? Y le va a dar esto, este vector. Y la norma de ese vector, ¿quién va a ser? La distancia entre las dos rectas. ¿Se entiende? Pero esto, repito, estoy haciendo la proyección ortogonal del vector P2, P1 con respecto al vector del resultado del producto vectorial. Entonces, por eso vamos a definir que la distancia entre dos rectas alabiadas va a ser igual a la norma de la proyección del vector P1, P2 o P2 con P1, es lo mismo, me da igual, sobre el vector resultado del producto vectorial. Pero claro,
la norma de la proyección. ¿Se acuerdan que hay otro video que justamente habla de la proyección de un vector sobre otro vector? Que cuando vos sacás la norma de la proyección, es la proyección escalar. Entonces, por concepto de proyección escalar, la distancia entre R1 y R2 también lo podría escribir como el módulo del producto escalar entre P1 y P2 por el vector B1 por B2. Todo esto en valor absoluto, porque quiero que me dé positivo. Sobre la norma del vector donde estoy proyectando, en este caso del producto vectorial. Entonces acá tenemos la deducción de la distancia entre dos rectas alabiadas. Pero bueno, obviamente hay que hacer una comprobación previa. ¿Cuál es la comprobación previa? Que las rectas no sean paralelas y además que no tengan intersección entre sí. Esa es la condición para que pueda aplicar este concepto. O sea que R1 no es paralelo a R2 y R1 intersección R2 me tiene que dar el vacío. Así justifico que las rectas son alabiadas y puedo utilizar esta fórmula. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Calcular la distancia entre las rectas R y T. Bueno, R me da la forma vectorial y claramente yo puedo distinguir que esto sería el vector director de la recta R. O sea, mi B1. Pero en este ejercicio no siempre nos van a dar tan cómoda la ecuación de la recta. Nos dieron que la ecuación de la recta T está definida por dos planos. Es decir, la recta T se puede sacar como la intersección de dos planos. Eso más adelante, hay otro video también que habla de cómo encontrar la ecuación de la recta completa con dos planos, pero a mí me interesa conceptualmente encontrar el vector director de T. Entonces, para encontrar el vector director de T, es decir, el vector B2, podría ser el producto vectorial entre las normales de los planos. Las normales de los planos, ¿se acuerdan que son los coeficientes? O sea, la primera normal es 2, 1, 3, y hago el producto vectorial con el otra normal del otro plano, menos 1, 2, menos 4. Entonces, haciendo este producto vectorial, voy a sacar el vector director B2. 2, 1, 3, menos 1, 2, menos 4. Entonces hacemos el producto vectorial, tapo la primera columna, 1 por menos 4, menos 2 por 3, menos 10. Después tapo la segunda columna, 2 por menos 4, menos 8, menos por menos más, 3, menos 8 más 3, menos 5. Pero como es el del medio, se cambia de signo. Y tapo la última columna, 2 por 2, 4, menos menos 1, 5. ¿Sí? Hay un video de producto vectorial también, lo pueden mirar para hacerlo más rápido. Bueno, y entonces ahora tengo que comparar si B1 y B2 son paralelos. Pero claramente B1 y B2 no son múltiplos. O sea, no existe ningún K para que multiplicado me dé B2. ¿Y esto por qué me doy cuenta tan rápido? Y porque B1 tiene un 0. Por más que lo multiplique por un menos 10, no, nunca me va a dar. Entonces ya, al haber un 0, es imposible que... O sea, excepto que acá, en vez de menos 10, me hubiese dado 0, hay chances de que sean paralelos. Pero no, con esto ya digo directamente que no son paralelos. Entonces ya puedo decir directamente que la recta R no es paralela a la recta S. Y, por otro lado, tendríamos que probar que realmente no haya intersección. Entonces vamos a tener que buscar la intersección entre rectas. Entonces vamos a tener en cuenta que para la intersección, ¿qué tengo que tener? Las dos rectas. Entonces vamos a copiar la recta R, así como está, me sirve, porque está en forma vectorial. Pero la recta T, tengo que armar la recta, claramente porque tengo los dos planos ahí. Entonces vamos a poner x y z igual a t, el vector director ya lo saqué, que era menos 10, 5, 5. Menos 10, 5, 5. Más el punto de paso. El punto de paso hay que sacarlo. Epa, hay que hacer la cuenta. Entonces vamos a buscar el punto P2 que pertenezca a la recta T. Y cuando vos tenés dos planos, te conviene fijar una variable. Es decir, qué sé yo, puedo llamar z igual a 0. Y si z es igual a 0, reemplazo en la ecuación de los dos planos. ¿Y qué te queda? 2x más y más 2 igual a 0. Y en la otra ecuación te va a quedar menos x más 2y
más 3 igual a 0. ¿Sí? Acá cuando buscan un punto que haya en común entre los dos planos, pueden usar cualquier punto. O sea, usen un dato fácil. Z igual a 0 porque es más fácil. Si ustedes quieren, pueden haber puesto también x igual a 0, o y igual a 0, o z igual a 1. Me da igual. Yo tengo que buscar un punto. Pero tiene que ser un punto que esté en común en los dos planos. Entonces, como tiene que estar en común, tengo que hacer el sistema de ecuaciones. Bueno, y este sistema de ecuaciones también lo pueden resolver con el método que se les ocurra. Por ejemplo, si yo hago el método de Gauss, puedo multiplicar esta ecuación por 2 y ¿qué te queda? 2x más y más 2 igual a 0, menos 2x más 4y más 6 igual a 0. Y ahora acá puedo hacer ecuación 1 más ecuación 2 para que despeje a una variable, ¿sí? Pero también pueden hacer sustitución, igualación, cualquier método. Bueno, acá te queda 2x menos 2x 0, y más 4y 5y, y 2 más 6, 8 igual a 0. Despejando te queda 5y igual a menos 8 y es igual a menos 8 quintos. Como la y vale menos 8 quintos, lo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar la x. Entonces, si yo lo reemplazo en la primera, te va a quedar menos x más 2 por menos 8 quintos, dijimos, más 3 igual a 0. La x la paso sumando. La despejé en la segunda porque la x está fácil para despejar. Pero si ustedes quieren despejar la primera, también se puede hacer. Eso lo pueden hacer como quieran. Bueno, la x les queda menos 16 quintos más 3 menos 1 quinto. Listo. Y ahí que encontré el punto P2, que es el punto de paso de la recta T. ¿Sí? O sea, P2 es menos 1 quinto menos 8 quintos. Entonces, acá completa la recta, menos 1 quinto menos 8 quintos. Ah, y la z le habíamos dicho que valía 0, ¿no? Ahí está, ahí está. Me faltó una componente porque es en el espacio. Ahí va. Y la z, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era 0? Ahora sí. Bueno, entonces vamos a probar, porque todavía no estoy buscando la distancia, estoy justificando que las rectas sean abreviadas. Ya justificamos que los vectores no son múltiplos. Ahora vamos a justificar buscando la intersección entre R y T. Bueno, para buscar la intersección entre R y T, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo en forma paramétrica. Entonces, la forma paramétrica de R sería 3 más lambda por 0, 3. Y es igual a 2 más lambda por menos 1, menos lambda más 2. Y z es 5 más lambda por 2, o sea, 2 lambda más 5. Ahora la ecuación de t, forma paramétrica. X va a ser igual a menos 10t menos 1 quinto. Y va a ser igual a 5t menos 8 quintos. Y z va a ser igual a 5t más 0. Entonces, para buscar la intersección, igualo cada componente con su componente. Es decir, la x la igualo con la otra x de la otra recta. Te queda 3 es igual a menos 10t menos 1 quinto. Igual a la y con la y de la otra componente. Entonces, ¿qué me queda? Menos lambda más 2 es igual a 5t menos 8 quintos. E igualo 2 lambda más 5 igual a 5t. Bien, ahora tengo que despejar. Despejo lambda o t y voy haciendo todo el sistema, porque es un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Bueno, el menos 1 quinto lo paso para acá sumando. 3 más 1 quinto igual a menos 10t. 16 quintos es igual a menos 10t. El menos 10 lo paso dividiendo y te queda, a ver cuánto me queda, 16, 15 por menos 1 sobre 10 sería, porque si lo paso dividiendo es lo mismo que multiplicarlo por el recíproco, por el inverso. Bueno, acá simplifican, te queda 8, 5, menos 8 sobre 75, si no me falla la memoria. Ahí está. Números horribles quedan siempre, pero bueno, con la calculadora se puede hacer también. Bueno, y entonces reemplazo esta t acá para encontrar lambda. Menos lambda más 2 es igual a 5 por menos 8, 75, menos 8 quintos, menos lambda más 2 es igual a
Bueno, acá lo simplifico. 1, el 75, me queda 15, menos 8 sobre 15, menos 8 sobre 5, menos 32 sobre 15, si no me fallan las cuentas. Y acá despejo 2 más 32 sobre 15 igual a lambda. O sea que lambda vale 62,15. Bien, encontré lambda. Pero no se queden con esto. ¿Por qué? Porque tienen que verificar la tercera ecuación. Muchas veces lo dejan resuelto ahí, reemplazan el lambda y el t y puede ser que no da igual, justamente porque no hay intersección. Si da igual al reemplazar lambda y t es porque existe la intersección. Pero para no hacer tantas cuentas, me conviene mejor reemplazar en la tercera ecuación y ver si cumple. Porque si la tercera ecuación no cumple, ya está, no hay intersección. ¿Sí? Que es lo que estoy probando. Entonces 2 por 62,15 más 5 igual a 5 por el t que dijimos que era menos 8,75. Y acá, sin hacer cuenta, se van a dar cuenta que esto es positivo. Porque acá te va a quedar 62 por 2 es 124, 124, 15 más 5. 75, te queda 199 sobre 15, pero da positivo. Y de este lado te queda, bueno, acá simplificás 1,15 menos 8,15. ¿Y a ustedes les parece que está bien esto? No, es un absurdo. Entonces, como es un absurdo matemático, por más que encontré t y lambda, no satisface la tercera ecuación del sistema. Entonces, no hay intersección. Eso quiere decir que R intersección S es el vacío. Entonces ya con esto, como no son paralelas y la intersección les dio el vacío, puedo justificar que R y S son alabiadas. Y si son alabiadas, vamos a por fin a calcular la distancia entre las dos rectas alabiadas. Entonces me voy con estos datos, con R y T, y vamos a calcular la distancia entre las dos rectas alabiadas. ¿Se acuerdan que en la fórmula habíamos dicho que la distancia entre R1 y R2 era el valor absoluto de el vector P1, P2 por el producto vectorial entre B1 por B2 en valor absoluto sobre la norma del producto vectorial? Entonces, vamos a hacer las cuentas. Primero, vamos a hacer el producto vectorial entre B1 con B2. B1 era el vector de R en este caso, ¿no? Vamos a ponerle nombre así no se pierden. Esto es el vector B1 y esto, casi meto pata, es vector B2 sería esta. Recuerden que el vector director me doy cuenta porque está multiplicado por el parámetro. 0, menos 1, 2, menos 10, 5, 5. Y ahora hago lo mismo de siempre. Lo voy a hacer medio rápido porque esto no es tan difícil. Menos 5, menos 10 es menos 15. Menos 15. Acá tapo, te queda 0, 20, menos 20. Y en el último, ¿qué nos queda? Nos queda 0, menos 10. Ahí está. Y este es el resultado del producto vectorial. Entonces ahora tengo que formar P1, P2. P1, P2 era P2 menos P1. P2, ¿quién era? El punto de paso de la recta 2 y P1 el punto de paso de la recta 1. O sea que sería todo este punto, mejor dicho, menos el 3, 2, 5. Entonces el vector P1, P2 sería igual a ¿cuánto? Menos 1/5 menos 3, eso nos da menos 16 quintos. Menos 8 quintos menos 2, menos 18 quintos. Y 0 menos 5, menos 5. Listo. Entonces vamos a reemplazar la fórmula y hacer las últimas cuentas. Distancia entre R1 y R2 es el valor absoluto de el vector P1 y P2. O sea, este vector que nos dio acá. Lo tengo que multiplicar escalarmente por el producto vectorial que nos dio este vector que está acá. Y esto dividido la norma del
resultado del producto vectorial. O sea, de este vector menos 25 menos 20 menos 10. Pero a este le tengo que sacar la norma. Bien, entonces vamos a hacer las cuentitas. El producto escalar, ¿se acuerdan que era el producto punto, el producto interno? Y se multiplica menos 16 quintos por menos 15. Eso da 48. Más menos 18 quintos por menos 20 me da 72. Más menos 5 por menos 10 da 50. Esto en valor absoluto. Sobre, y abajo la norma del vector, raíz cuadrada de menos 15 al cuadrado, más menos 20 al cuadrado, más menos 10 al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada porque es la norma del vector. Entonces, la distancia entre R1 con R2, son rectas alabiadas, nos da valor absoluto de 170, que es 170, sobre la raíz de 725. Bueno, esto lo hacen con la calculadora. Incluso también si quieren lo pueden poner en decimales, le da 6,31 aproximadamente. ¿Sí? En realidad lo correcto sería expresarlo como raíz. Yo lo dejaría ahí. ¿Sí? Pero bueno, si lo quieren saber cuánto vale aproximadamente, la distancia sería 6. Aproximadamente 6. ¿Sí? Esto sería distancia entonces entre rectas alabiadas. Y por último, vamos a hablar del caso 3, que son cuando es rectas coplanares. ¿Qué significa que sean rectas coplanares? Rectas coplanares quiere decir que vos tenés una recta R1 y una recta R2 que en teoría estarían en el mismo plano. Pero esto es un caso, en realidad, es un subcaso de las rectas coplanares, porque acá, ¿qué está pasando? Hay intersección. Entonces, al haber una intersección, o sea, si R1 intersección R2 me da un punto de intersección P, las rectas R1 y R2 son coplanares. Y entonces, a ver, si no son alabiadas, ¿se acuerdan que en la fórmula de alabiadas teníamos que hacer, a ver, ¿dónde está la fórmula de alabiadas? Acá, que la distancia entre R1 y R2 es el producto escalar entre P1 o P2 por B1 por B2. A ver, voy a copiar la fórmula porque quiero que se vean un concepto que ya vimos en otro video. O sea, P1 y P2 eran los puntos de paso de cada recta. Por el resultado de B1 por B2 módulo, y abajo era la norma de B1 por B2. Esto arriba no es norma, es módulo. Ok. Si las rectas son coplanares, esto que está acá arriba no es el producto mixto. Y se acuerdan que hay una propiedad con el producto mixto, que si el producto mixto daba 0, los vectores son coplanares. Entonces, justamente si te pones a pensar, P1 era el punto de paso de la recta R1. P2, el punto de paso de la recta R2. Entonces, claro, vos tenés acá varios vectores, y los tres vectores que tenés acá, el vector de acá, el vector B1 y el vector B2, si esto me da 0, entonces los vectores son coplanares. Por consiguiente, las rectas serían coplanares. O sea que la deducción que estoy diciendo es que si la distancia te da 0, porque 0 dividido cualquier cosa me va a dar 0, entonces es porque las rectas se cruzan. ¿Sí? O sea, básicamente, vamos a decirlo al revés. Si ustedes comprueban que existe intersección entre las rectas que estoy estudiando la distancia, entonces esta distancia vale 0. ¿Sí? Por eso es un caso especial, porque la verdad, hacer la distancia de dos rectas que se cruzan, ya puedo justificarlo que vale 0, pero es por el concepto del producto mixto. ¿Se entiende? Y después, el otro caso que podría ocurrir, pero repito, es como un caso muy especial también, es que R1 sea paralela a R2. Pero, ¿qué está pasando acá? R1 y R2 son coincidentes. O sea, R1 es paralela a R2. Cuando yo haga la intersección entre R1 y R2, te va a dar ¿qué cosa? R1 o R2, porque es lo mismo. O sea, básicamente estoy diciendo que R1 es igual a R2. Son coincidentes. Entonces,
pensemos con la fórmula de rectas alabiadas. R1, vos tenés un vector director que es B1. Y B2, tenés otro vector director que puede apuntar para la misma forma o no, no importa, pero son vectores directores que son paralelos. O sea, vos sabés que B1 es paralelo a B2, porque ya las rectas son paralelas. Vamos a la fórmula de otra vez de distancia entre rectas alabiadas. Era P1, P2, que encima P1 y P2 también va a ser paralelo porque el punto de paso de P1 puede estar acá, el punto de paso de P2 va a ser acá y también va a ser paralelo a los otros vectores directores, si se ponen a pensar. O sea, son todos paralelos. Pero, ¿se acuerdan de las propiedades del producto vectorial? ¿Qué decía? Si hay dos vectores que son paralelos, en particular B1 con B2, el producto vectorial ¿cuánto daba? El vector nulo, porque son paralelos. Y después había la propiedad del producto escalar, que si ustedes multiplicaban un vector P1 y P2 por el vector nulo, ¿qué te va a dar? 0. Porque el vector nulo no es aquel vector que tiene todos sus componentes 0. O sea que acá estoy diciendo que la distancia entre las dos rectas valdría 0. Y este sería otro caso especial, ¿sí? O sea, en el primer caso especial habíamos dicho que las rectas tienen intersección y dan un punto. Y en este caso estoy diciendo que las rectas R1 y R2 son paralelas coincidentes, porque son iguales. Estamos hablando de la misma recta, ¿sí? Así que este caso, digamos, de rectas coplanares son casos especiales. ¿Puede ocurrir en el ejercicio? Sí, porque puede ser una trampa, literalmente. Pero bueno, tengan en cuenta estos tres casos para calcular la distancia entre rectas.